Muy buenas, hoy empiezo una serie de vídeos cortos para que todo aquel que esté interesado en comprar una de estas motos, una Ducati Panigale V2, o también aquellos que ya posean una, puedan saber un poquito más de la tecnología que equipa esta moto. Esto que veis aquí es la tapa que cubre el cilindro trasero. Esta es una motocicleta que tiene un motor en L de 90 grados. Entonces tenemos un cilindro aquí y otro cilindro está casi horizontal debajo de este carguero. De lo que vamos a hablar hoy es de la distribución que está aquí en la parte superior. Cierra, digamos, el acceso de gases y la salida de gases al cilindro en el ciclo de combustión. Hay que tener siempre en cuenta que estos vídeos que voy a hacer son meramente divulgativos. Entonces no voy a entrar mucho en profundidad de algunos detalles técnicos y puede que haga algunas simplificaciones que no sean del todo exactas, ¿vale? Me lo tenéis que perdonar para que la inmensa mayoría de las personas lo consideren entretenido y lleguen a comprender. Vamos a usar esta pizarra que he dividido en dos partes. La parte derecha vamos a ver la distribución normal de muelle helicoidal, que es la que usan el resto de las marcas y la mayoría de los vehículos, como pueden ser Honda, BMW, Kawasaki. Y a la izquierda vamos a ver el Desmo, que es el sistema que usan la mayoría de las Ducati, ya no todas, porque por ejemplo la Multistrada V4 tiene ya una distribución de válvulas. Para mí la forma más sencilla de explicar cómo funciona un motor de combustión es mirando una jeringuilla. La jeringuilla tiene un cilindro en el que encaja un émbolo, y en nuestro motor de combustión este émbolo se encargaría de succionar el aire con combustible y posteriormente comprimirlo, expandir los gases y expulsarlo. Tanto la admisión del aire con combustible como la expulsión de los gases quemados se realiza por la parte superior. En la parte superior de los cilindros de los motores de combustión hay unas piezas llamadas válvulas, que son las que se dedican a controlar el llenado y vaciado de los cilindros. Y es aquí precisamente donde está la diferencia fundamental entre un motor normal y los motores Desmo. En este diagrama de una admisión normal, que es el que usan el resto de las marcas excepto Ducati, podemos ver el conducto de admisión por donde van a entrar o salir los gases, dependiendo del tipo de válvula que sea, y podemos ver la válvula que encaja y regula el paso, cerrando o abriendo el acceso al interior del cilindro. Para controlar el movimiento de esta válvula y que se produzca en el momento adecuado, tenemos dos mecanismos. Por una parte, para mantener la válvula cerrada, tenemos un muelle que rodea al vástago de la válvula y que se apoya en el cuerpo de la culata. Y por arriba tenemos una cazoleta que va unida al vástago de la válvula y que hace que tenga una tensión constante que mantenga la válvula siempre cerrada. Por otra parte, para controlar el mecanismo de apertura, tenemos un cilindro con unas protuberancias. Este cilindro se llama árbol de levas y está sincronizado con el cigüeñal del motor, para que, girando en el momento preciso, esta leva empuje la válvula hacia abajo. De esta manera, al descender la válvula, nos va a dejar un hueco por el que podrán pasar los gases. Cuando vuelva a girar esta leva y deje de presionar la válvula volverá a cerrarse. La distribución termodinámica, sin embargo, es una patente de los años 50 de Ducati. Fue inventada por un ingeniero que se llamaba Fabio Taglioni, y lo que hace es prescindir del muelle y sustituirlo por un par de levas. Una se va a encargar de abrir y otra se va a encargar de cerrar la válvula. Entonces, en este tipo de motor, la cazoleta es diferente y tiene una superficie superior y una inferior, que son las dos necesarias para mover la válvula. El árbol de levas se desplaza de la vertical y se pone más o menos centrado con esa cazoleta, y
ahora el árbol de levas tiene 2 levas para la misma válvula, que aquí nos van a aparecer una más puntiaguda, que es la que se encarga de bajarla, y una más extendida, que es la que se encarga de cerrarla. Entonces, cada una de ellas, que aquí aparecen como si estuvieran a la misma altura, porque es una vista lateral, pero una está más alejada de nosotros que la otra, va a mover un balancín que es el que se va a encargar de abrir y cerrar la válvula. Por último, vamos a comparar un poco cuáles son las ventajas de un sistema y del otro. De cara al sistema del muelle, en primer lugar podemos decir que es un sistema que está exento de patentes. El sistema desmodrómico, al ser propiedad de Ducati, aunque hay algunas marcas a las que se le ha licenciado en el pasado, se tiene que pagar royalties por usarlo. Por otra parte, las piezas que componen este sistema son más fáciles de fabricar. Una mayor facilidad en la fabricación, puesto que no tienen que ser tan precisas, implica menos coste. Puntos negativos de este sistema. El primero es que es menos preciso. El movimiento de retorno de la válvula para cerrarse depende de la fuerza del muelle. Esto puede incluso ocasionar averías grandes, porque si la válvula llega a tocar porque no vuelve a tiempo con la cabeza del pistón, ocasionaría prácticamente la destrucción del motor. Por último, tenemos que decir que este mecanismo consume potencia. Esto es así porque el esfuerzo que requiere la leva para vencer la fuerza del muelle, que es un proceso que repite muchas miles de veces por minuto, viene directamente de la energía generada por el motor. Por lo tanto, va a afectar a la potencia final que entregue el motor a la rueda. Pasando ahora a los motores desmodrómicos, la principal ventaja está clara. Es la precisión a la hora de regular el proceso de admisión y salida del motor. Como no dependemos de la velocidad que pueda darle el muelle, sino que esta leva va a obligar a la válvula a estar todo el rato en el sitio que necesitamos, los tiempos de admisión y escape van a ser justo los que necesitamos para obtener mejor rendimiento. Por lo tanto, al final lo que perseguimos, al fin y al cabo, es rendimiento. Gracias a la precisión y también a que el tamaño de la válvula ya no es tan importante, porque el peso de la misma no es tan significativo como para tener que dimensionar los muelles en el sistema de distribución tradicional, vamos a obtener siempre unos motores, como pasa en MotoGP, que están un poco por encima de los que usan muelles. Y para finalizar, la principal pega de los motores Desmo es sin duda el mantenimiento. Es un sistema muy preciso, con muy buen resultado, pero que por su propia naturaleza, al depender del movimiento de las dos levas, tiene que estar siempre muy bien ajustado. Y eso lo saben todos los propietarios de Ducati con motor desmodrómico, porque cada cierta cantidad de kilómetros necesitáis hacer el servicio Desmo. Ciertamente los motores de muelles también hacen reglaje de válvulas, pero es algo más sencillo de hacer y menos especializado que el reglaje de un Desmo. Y con un poquito de música bicilíndrica os emplazo al próximo vídeo, que hablaremos del rodaje de una de estas motos.